Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. We've knocked out 97% of the drugs coming in by water, and we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. Hemos visto de todo en esta actualidad, tanta injusticia que a veces ni la propia cárcel es la adecuada. Pero ¿realmente todo esto de vender cosas ilícitas puede llegar a ser bueno para un país? Hacen cantidades muy grandes de dinero e incluso es posible que paguen impuestos con negocios falsos. Entonces, ¿hacen que el país tenga más recursos? Este video lo dividiré en 3 partes y te recomiendo abstenerte de no comentar si no acabaste de ver el video completo. ¿Cómo se originó el narcotráfico? Los orígenes fueron en finales del siglo XIX, 1930. México era un país tranquilo hasta que llegó una plantita llamada amapola. Llegó con inmigrantes chinos en el estado de Sinaloa. Esto hizo que México la empezara a cultivar justo en ese lugar. Esta planta es muy conocida por tener opio, que como tal lo peligroso es que las personas se pueden volver adictas a esto. Durante la Revolución Mexicana el gobierno no pelaba las zonas rurales y esto hizo que diversos grupos con gran poder tuvieran control en Sinaloa y se les facilitaba producir y traficar opio, y con Estados Unidos cerca pues crecieron económicamente. Aquí directamente nos saltamos a 1940 a 1970. Sinaloa se convirtió en un grupo más grande que producía amapola. Familias y grupos locales controlaban ese negocio y durante el gobierno del PRI, que tenía cierto tipo de control político sobre las plazas, justo a mediados de los años 60 y 70 se aumentó de manera drástica la demanda, ya que estaba justo la guerra de Vietnam y se inundaban de dinero. Finalmente, el gobierno intervino a partir de 1975 y lanzó la operación llamada Cóndor. Eran un grupo militar bastante fuerte que fueron a erradicar los cultivos de Sinaloa. Esto hizo que los grupos que estaban al mando en su momento fueran debilitados, pero ellos simplemente cambiaron de zona. Y aquí es cuando ya las cosas empezaron a ponerse un poquito más fuerte. En 1980 a 1990, aquí vamos directamente a Colombia. Este país tenía un control bastante grande sobre la cocaína, pero la problemática era de que tenían que ir hasta Estados Unidos. Y ahí es cuando tuvieron la idea de usar a México como un puentecito para pasar fácilmente. Aquí surgieron carteles nuevos como el de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Justo él fue detenido y el cartel se fragmentó y nacieron otros grupos. El cartel de Sinaloa, cartel de Tijuana, cartel del Golfo. Y aquí es cuando los carteles empezaron a usar mucha violencia, ya que había muchas disputas territoriales. Y llegamos a la etapa de militarización y la guerra en 2006. Aquí justo llega Felipe Calderón asumiendo la presidencia. Razón por la cual el gobierno federal combate con toda la fuerza del Estado a la delincuencia. El todo agresivote fue declarar la guerra contra el narcotráfico. Incluso hizo que ejércitos salieran a la calle. Imagínate la sensación de rareza de ver por donde vives soldados. Raro, ¿no? Su objetivo era hacer todo lo posible para debilitar a grandes organizaciones, y si capturaba líderes, su estrategia era decapitarlos. No creas que se refiere a usar la guillotina. Lo que querían decir con su plan es que si derrumbas el líder, toda la organización se cae. El plan era simple. Bueno, no, un ejemplo más simple sería, ¿no?, un gusanito, ¿no? Le cortas la cabeza y pues el cuerpo pues ya no se mueve, ¿no? Eso es lo más simple. Bueno, el plan era simple y esto pensaba que iba a reducir la violencia, pero aquí todo se iría al carajo. Al momento de capturar o matar líderes, muchos cárteles se dividieron en grupos pequeños y más violentos. Cuando no hay un líder fuerte, surgen muchas disputas territoriales. Al no poder tener un puente o conexiones, muchos grupos empiezan a hacer otras cosas para tratar de tener dinero. Al no poder tener un puente o conexiones para vender droga, muchos grupos empezaron a hacer otro tipo de cosas para llegar a tener dinero, como extorsiones, derecho a piso, secuestros, cobro a pequeños negocios, robo de combustible, control territorial directo.
Aquí es donde los ciudadanos sufrieron muchísimo y el negocio principal ya no era exportar droga. Entre 2007 y 2011, aquí los homicidios se dispararon, demasiada violencia. Ya no era solo entre los carteles, ya era más extendida. Y aquí es donde te voy a decir que gran parte del armamento que ocupaban ellos la conseguían del mercado estadounidense. Para simplificar, las drogas subían al norte, el dinero se mueve en el sistema financiero internacional y armas bajan hacia México. Es un circuito binacional. El narcotráfico realmente aporta al PIB de México. Te diré rápido qué es el PIB. Básicamente es el valor total de todo lo que se produce dentro de un país en un año. Y bueno, siguiendo al tema, en Wikipedia recopila información de academias que investigaron acerca del narcotráfico. Menciona que la producción y el tráfico de drogas y el lavado de dinero generan entre 5,000 a 12,000 millones de dólares en un año en México, lo que equivale a generar 1.1 o 2.6 del PIB. Es mucho dinero. Imagínate, con apenas 5,000 millones puedes ya comprar unos 70 aviones comerciales nuevos. Son cantidades gigantescas. Son 70 aviones comerciales. Si es que se tratara de un sector medido, otros análisis que ya se refieren más a la actividad criminal asociada mencionan que podría representar incluso alrededor de un 3 o 5% del PIB. Pero no todo es bueno. Aquí es lo más importante y el fundamento más importante. Hay reportes como el índice de paz en México que menciona que por el narcotráfico no tenemos un 18% más del PIB que deberíamos de tener. Es decir, que por el narcotráfico nos estamos estancando. El motivo es que muchas personas ya no quieren trabajar o tener negocio propio por la inseguridad. El turismo se vuelve menos atractivo, tenemos que gastar en seguridad y no fomenta esto la productividad y entre otras cosas. Esto es un porcentaje muy alto. Y aquí finalmente el punto número 3 y más importante, ¿podría el narcotráfico llegar a ser bueno? Sabemos que el narcotráfico genera dinero y cantidades enormes, miles de millones de dólares en un año, y se puede ver que realmente es bueno en corto plazo, ya que genera empleos informales, activa economías en zonas marginadas o puede inyectar liquidez a comunidades rurales. No sé si has escuchado que algunos líderes criminales como que pavimentan calles, construían canchas, pagaban fiestas patrimoniales, pero alguno de los motivos del por qué hacen esto es que quieren ganar legitimidad social, reducir denuncias, tener protección comunitaria o construir una imagen de protector. Y como tal, el principal problema de todo ese dinero, aunque parezca que ayuda, es que no crea un capital productivo sostenible. Es decir, que no se invierte en la innovación o en la industria formal o tecnología. El dinero que suele venir de ahí es para gastarlo de inmediato, incluso gastarlo en bienes raíces o lavado de dinero, en negocios que pues tienen baja productividad. Además de que pues esto, como ya vimos, aumenta la violencia. Y eso provoca que menos extranjeros quieran invertir en proyectos que hayan incluso tasas de intereses altísimas y hay más gasto público en seguridad que en vez de infraestructura. E igual como la gentrificación, cuando entra dinero ilícito, suben artificialmente precios de terrenos, inflan sectores y hacen que sean más caros y desplazan al empresario no porque pues obviamente no puede competir con su capital. Incluso si llegaste hasta aquí, probablemente podrías llegar a pensar, esas personas pagan más impuestos que tú y yo y eso le debería ayudar muchísimo al gobierno. Y la respuesta es que no es así exactamente, es un poco irónico. Lo que pasa es que el Estado termina gastando más en enormes recursos para detener eso e invierte como en fuerzas armadas, sistemas penitenciarios, atención a adicciones y sistemas judiciales que no sean corruptos, que eso es difícil. Ese gasto que ocupa es solamente para contener el problema y como tal no ayuda al país para que crezca. El mercado funciona de forma desigual. Las ganancias se quedan afuera donde está el consumidor. La rentabilidad se exporta pero el costo se paga localmente. Despierta, cripto camarada.